compartiendo es como para reflexionar sobre esto que estamos haciendo, pero aparte tiene que ver con la técnica que estamos utilizando de trabajo, ¿no es cierto? Que se llama, digamos, triangulación, que es un método de validación. Todo lo que estamos haciendo corresponde a procedimientos del campo científico y todos los campos científicos necesitan validar. O sea, bueno, en las ciencias sociales la triangulación es la manera de fortalecer los trabajos académicos. Así que vamos a ir. No, ¿Alguien, no, alguien ahí habla? no, perdone, quería Ah, hacerle una pregunta antes que empecemos, si obvio. vengan más Sí, chicos sí, o algo. sí. Sí, sí, Quería sí. consultarle, ¿se acuerda de Darío Cerrato? Sí, no te pude contestar, no es colega mío, me lo pasaron el dato. Yo pensé Ah, que te había contestado ya. ¿Le no. volviste a mandar mensaje? ¿Sabe que, o sea, la foto es de él en el, va, creo que es de él, digo, ¿no? Pero por lo menos Ujú. tiene una foto y eso, Sí, pero como que no los lee siquiera los mensajes. le voy a Quería- volver a mandar mensaje a Alejandro Enrique, que es el historiador matancero, que es él Sí. quien me pasó el dato de Darío Cerrato. Sí, en realidad le cuento, hemos juntado Sí, bastante información, sí, sí, estuve en pero, mi... pero de alguna manera es como decirle, cuando hablamos del barrio tenemos más información sobre el barrio en lo Ujú. actual que lo que podemos acreditar histórico, no sé si me Históricamente. explica. O sea, tenemos un par de anécdotas, algunos chusmeríos, pero bueno, pudimos validar lo del médico ese que lo secuestraron ahí, que estaba, lo puso en Sí, las sí, vi fuentes, la fuente. que haber encontrado esa nota periodística por lo menos nos dio algo de información del médico en cuestión. Pero es como que historia tenemos poco, poco Claro. que tenga peso, ¿no? Que no sea de... Sí, 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 sobre todo que tiene que ver con que es un objeto de estudio, digamos, que no está abordado y eso hace que no abunde las investigaciones previas, que no haya fuentes previas construidas, entonces eso lo hace más complejo, sí. Yo le voy a volver a mandar a Alejandro más Buenas mañana. noches. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, Voy a mandarle a Alejandro de vuelta el mensaje a ver si me repone el celular de este hombre para ver si lo podemos contactar. Igualmente pienso para el trabajo de ustedes que bueno, que van a tener que abordar mucho estos de los periodos de urbanización en los barrios en líneas generales a nivel país y a nivel provincia y después hacer una focalización Claro, le cuento que ya estuvimos hacia escribiendo, presentes. Sí, sí. o sea, estuvimos escribiendo sabiendo que lo más probable es que tengamos que modificar toda la redacción a partir de las consignas, ¿no? Pero por lo menos tener alguna No, base. no, es que es así, siempre se empieza escribiendo y después la escritura se va transformando constantemente, así Y que bueno, hemos es tenido que así. apoyarnos mucho, digamos, sobre todo pues, si queremos llenar 30 páginas, en, claro, en lo que es a nivel histórico nacional, Claro, porque claro, si claro. nos quedamos con lo del barrio tenemos No, un no, montón de no. datitos interesantes, pero no llegamos De hecho, vos a la página. pensá que como en el caso de ustedes están trabajando sobre un objeto de estudio no abordado, este es un trabajo inicial, originario. ¿Se entiende? Es el puntapié inicial. Después vendrán profundizaciones posteriores, nuevas preguntas, nuevas fuentes a las que ustedes accedan y quieran seguir escribiendo, interpretándolas. ¿Se entiende? Claro Pero que nosotros seguimos buscando material, o sea, yo le hemos subido el estado de la cuestión en su no, momento pero y incluso ahora las fuentes, pero si se Incluso, incorporan cosas incluso, nuevas las chicos, traeremos. les va a pasar que van a encontrar el año que viene textos y fuentes sobre lo que están haciendo y van a decir, ¿por qué no vino antes? Pero es normal que pase eso. Eso lo que te permite luego es continuar con tu línea de trabajo. No sé, a futuro se quieren presentar en el Congreso de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires. ¿eh? Y bueno, y ahí ya tenés una nueva fuente y nuevos textos para analizar sobre ese objeto de estudio que vos venís trabajando. Claro, y hay cosas que por suerte, por ejemplo, Ariel, acá Ujú. presente, Sí, sí, sí. consiguió los documentos catastrales, pero Eso, es una suerte que Ariel también esté en el mundo inmobiliario, porque a mí no me cla- dicen nada, pero a claro, él sí. O sea claro. que los Él está sabe traduciendo al hacerle castellano. preguntas a esos documentos. Claro. Es así, sí, sí, totalmente, totalmente. Ustedes tengan en cuenta esto. Eh, Nosotros acá estamos
iniciando el camino de la investigación histórica. Estamos dándole el cierre, le estamos colocando el moño a esta carrera de 4 años que se trata más de la enseñanza que de la investigación, que se nutre de investigaciones ajenas para producir conocimiento en vías de construir un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y que este es el puntapié inicial. Algunos tienen más experiencia, otros menos, otros nada. Eso es normal. Pero la idea es que ustedes, en esto que logren hacer, que va a ser impresionante porque es una transformación enorme del trabajo que vienen haciendo como enseñantes en formación a investigadores en formación. Este puntapié inicial, este trabajo que van a parir, y lo digo así con palabras profundas porque va a ser un hijo de ustedes, realmente va a ser un aprendizaje enorme y les va a dar un basamento muy, muy, muy relevante para poder luego continuar realizando otro tipo de investigaciones, ya sea en una licenciatura, en un postítulo, donde sea que ustedes continúen formándose. Mismo en las capacitaciones, ¿no es cierto? En las capacitaciones un poquito más largas, los cursos, los seminarios, todas requieren una pequeña tesina y ustedes ya tienen el ejercicio. La idea es que ustedes se lleven de acá los pilares, los basamentos de lo que es construir una investigación histórica. Esa es la idea. Para que no se vayan del profesorado sin haber pasado por la posibilidad de la investigación, más allá de que sigan formándose o no, ¿no es cierto? Sino también, porque ustedes piensen que lamentablemente entra uno atrás de otro, me corto porque estoy dando ingreso a los compañeros. Piensen lo siguiente, nosotros como profesores en ejercicio tenemos que ir despojándonos, ¿no? de esa enseñanza tradicional ligada a los textos, ligada a la lectocomprensión y el cuestionario, etcétera, y producir saber con los chicos. Y la producción de saber, que es lo que realmente produce conciencia histórica, es lo que convertida en estrategia, la investigación convertida en estrategia de enseñanza, es la que los coloca en el campo de la ciencia histórica, en el campo de las ciencias sociales. O sea que es importante que ellos lean textos y aprendan sobre, no sé, la gobernación de San Martín en Cuyo, pero también es bueno que aprendan a investigar sobre la gobernación de San Martín en Cuyo. ¿Se entiende? O sea, a construir. Y eso también lo nuestro tiene un costado muy fuerte, fuertemente pedagógico. Entonces, esa es la idea. Por eso, sus objetos de estudio hoy son iniciales. Mañana los van a continuar, o no, o van a, con esta experiencia, esta práctica que tuvieron, van a integrar otros equipos de investigación y van a hacer otros temas. Pero ya ahí ya saben la necesidad de la fuente, ya saben cómo es el camino de la interpretación, ya saben cuáles son las fases de la investigación, que primero va el estado de la cuestión, la búsqueda de fuentes, la interpretación, la escritura de los objetivos. O sea, hay todo un procedimiento que a ustedes ya no les va a ser novedad. Y esa es la idea, que no sea novedad. Bien. Las fuentes, vieron que yo les mandé ayer un mensajito cuando terminaba de dar clases en el profesorado de primaria, estaba trabajando también con las fuentes y en varios de los trabajos de ustedes aparece esto de colocar como fuente un texto académico. A ver, uno no puede trazar, les mandé el mensaje y les dije, es difícil trazar cuando tenemos un texto, que es cuando un texto es fuente o cuando un texto es referencia bibliográfica. Primero, antes de empezar, tenemos 3 componentes importantísimos para una investigación. Uno son los textos que conforman un estado de la cuestión. Vos elegís tu objeto de estudio, el Pacto de Olivos. Entonces, lo primero que haces es buscar los textos de todos aquellos que ya escribieron sobre el Pacto de Olivos, sus causas y sus consecuencias. O sea, lo que ya dijeron otros. Esa es mi primer materia prima y es la que me da seguridad para yo continuar.
Luego, la otra materia prima son las fuentes. Y después viene el trabajo del cocinero, que es la interpretación. Entonces yo en mi investigación voy a agarrar a todos aquellos que ya hablaron de mi objeto de estudio, o sea, Pacto de Olivos, las fuentes del Pacto de Olivos y mi interpretación. Y ahí se compone el trabajo. Entonces, cuando un texto es fuente y cuando no, hay ciertos parámetros, no son fijos, porque dependen del campo de estudio, dependen del objeto de estudio, porque cada tema y problema en historia y en ciencias sociales y también en las ciencias naturales y exactas tienen distintos, digamos, itinerarios. Hay temáticas donde no hay textos previos prácticamente y se crea un nuevo campo, un nuevo objeto. Entonces, cuando un texto es bibliografía, o sea, referencia bibliográfica, y cuando es fuente. Ponemos un parámetro, más de 40 años, o sea, antes de los 90, un texto de los 80, ya de la salida de la democracia, que me hable de Perón, a la vuelta de la democracia, una vez salidos de la dictadura, bueno, ya eso se considera fuente. Salvo que tu objeto de estudio se estudió mucho en los 80, pero después no se habló nada, entonces tu referencia bibliográfica van a ser esos textos que para otros muy posiblemente sean fuentes. Un libro de Jaureche, de José María Rosas, de Levene, ya son textos que cumplieron todo un tiempo histórico. Claro, no, yo ya soy una fuente prácticamente con mis 44 años. Acá somos unos cuantos que somos fuentes. Y bueno, entonces, la realidad es que hay ambigüedades, pero pónganse esto, bueno, si mi objeto de estudio es nuevo o hace bastante tiempo que está siendo trabajado, bueno, los textos que yo conseguí para el estado de la cuestión, si son más de 40 años de su primera edición, ¿sí? Siempre tienen que fijarse que sea la primera edición, bueno, ahí ya toma el carácter de fuente. Si son posteriores de los 90 en adelante, ya ahí toman el carácter de referencia bibliográfica, porque son actuales, están discutiendo conmigo, me están aportando a pensar mi objeto de estudio, ¿se entiende? Entonces, tomen esas cuestiones, ¿sí? Los textos del estado de la cuestión y los nuevos que ustedes vayan encontrando, que estarán diciendo, ¿por qué no lo encontré antes para incorporarlo en el estado de la cuestión? ¿Cierto? Uno dice, pero ¿cómo no apareció antes esto? Si yo estuve buscándolo. Bueno, todos esos textos son mi materia prima junto con las fuentes, pero no son fuentes. Entonces yo en cada capítulo que yo analizo un aspecto de mi objeto de estudio, en cada uno de esos capítulos aparece la fuente, aparece mi palabra y también la palabra de aquellos autores que ya hablaron sobre ese objeto de estudio, pero no como fuente, sino como referencia bibliográfica, a través de citas textuales, citas referenciales. ¿Me explico? O sea, que es una discusión con los otros colegas, con la fuente y conmigo mismo. ¿Se entiende? Por eso, cuando los textos que ustedes utilizan para pensar el objeto de estudio no son fuentes, salvo que tengan más de 40 años. Nos ponemos ese parámetro, pero sabiendo a futuro que ese parámetro varía dependiendo qué es lo que estemos investigando. ¿Está bien? Bueno, esa aclaración la quería hacer porque vi que algunos tenían así como esa duda, ¿no es cierto? Ahora, sí, es un libro Alfonsín, agarra y escribe unas memorias, o el hijo Ricardo, escriben unas memorias sobre el Pacto de Olivos, la obediencia de vida, Bueno, y es un libro de 2006, ponele. Bueno, ahí ese, por más que sea del 2006, como es la palabra de Raúl o de Ricardo hablando sobre aquel hecho, es una fuente. Ese sí puedo tomarlo como fuente. Ahora, si es una investigación hecha en una universidad o en un instituto de investigación sobre el Pacto de Olivos, esa es referencia bibliográfica.
Ven que son sutiles, ¿no es cierto? Depende de quién hable, a qué aluda, cómo lo haga. En este caso, si es un libro, digamos, como una memoria, y ahí estamos, que está analizando aquella vivencia que lo tuvo como actor político, ahí estamos hablando de una fuente. Es la palabra de un protagonista, por eso es la fuente. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio, Carlos. Respecto a lo que estás diciendo, a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el tema del Pacto de Olivos, que habíamos encontrado un libro de El Gato Silvestre, periodista, pero es actual, y ahora me hace eco esto que me decís. ¿Y es una investigación periodística, Carlos? ¿O son memorias del gato? Porque acordate que el gato, yo tengo el dato ese de que él acompañaba personalmente a Alfonsín en cada momento. Sí. Era como su seguidor fiel y lo acompañaba en todo. Entonces, tenés que ver, por eso ahí está la sutileza. Este libro de Silvestre es un trabajo del campo del periodismo o son memorias, ¿sí?, de él como protagonista. Fíjate, porque incluso también hay otra vertiente más. Ponele que sea un trabajo periodístico llevado a cabo por el método periodístico, que serían como nuestro método histórico, nada más que este es método periodístico. Pero a la vez, al interior de ese trabajo académico periodístico que hace Silvestre, puede haber citas de memoria, de testimonio, y esas son fuentes que están dentro de un trabajo académico. ¿Ven las sutilezas que hay en esto de qué es fuente, qué es referencia bibliográfica? Por eso, lo que vale es, como dijimos al principio de la cursada, lo que vale es como yo leo el texto o la fuente que tengo enfrente. La leo con carácter de investigador. Claro, lo que él tiene mucho también son, digamos, memorias, anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? De los políticos. Él dice, el político estaba acá, se sentó, estaba con los brazos cruzados, estaba de mal humor, ¿me entendés? Entonces, no lo leí mucho, obviamente, le di un pantallazo así nomás, pero me lo tengo que ver más en particulares, ¿no? Claro, léelo bien, pero esto que decís, esto que destacás es fundamental. Está hablando en primera persona. Está hablando desde el lugar del testimonio y eso se convierte en fuente. Sí, mi amor, sí, vale. Una pregunta, por ejemplo, una legislación, una ley sobre algo, también pues... Sí. Todo lo que es regulación, ley, norma, resolución, inciso, código, bueno, todo el mundo. Si hay alguien acá del mundo del derecho, por favor que nos tire, porque hay un montón de formas de regulación. Bueno, todo es fuente. El diseño curricular es fuente, por ejemplo, porque parte de una resolución de la provincia, de la Dirección General de Escuela. O sea, todo aquello que está realizado desde algún organismo del Estado puede tener dos caracteres. Por ejemplo, nuestra propia Dirección General de Escuela, mira, si lo tenemos a Rodrigo, después que nos comente esto de alto chanta, dicen de Rodrigo, no, qué feo eso. Bueno, la Dirección General de Escuelas, ¿no?, la que nosotros estamos afincados como estudiantes y profesores, por un lado produce regulaciones, o sea, normativa para el campo de la política educativa en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tiene leyes provinciales, resoluciones, orientaciones, tiene un montón de denominaciones. Mira, trabaja en Comodoro Pi con una amiga, capaz que conoce a mi amiga de Comodoro Pi, se hace unos problemas tremendos, pero bueno. Y por otro lado, la misma Dirección General de Escuelas también produce material académico. O sea que fíjate, un mismo actor, como pasaba con El Gato Silvestre, te puede hacer un trabajo periodístico llevado adelante como el método de investigación periodística, o te puede escribir un libro de memoria sobre Raúl Alfonsín. En este caso pasa lo mismo. Profe, sí, Ley. A mí me había quedado una duda de hace como 2 clases. Dale, decía. Una huevada igual, No pasa nada es huevada. Cuando nosotros escribimos el estado de la cuestión, eso ocupó como 6 hojas. Eso no es parte de las 30 hojas que había escribido toda la investigación. Sí, pero sí, no se pone así tal cual.
¿Cómo sería? Ah, bueno, por eso. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? La otra. La otra nos vamos a meter de lleno en el, che, ¿cómo se escribe un trabajo de investigación? Esa cosa de, ay, me agarran los calores. Bueno, el estado de la cuestión es el primer paso de investigación, como ya lo dijimos 1.000.000 de veces. Ese estado de la cuestión, dependiendo de cómo esté escrito, de cómo lo hayan formulado cada uno de los grupos, porque la escritura es muy personal. Por más que sean todos estados de la cuestión, todos escriben distinto. Tienen cuestiones comunes, puntos comunes, y después tienen las particularidades propias de la misma escritura de las personas, pero además también del objeto de estudio. Entonces, dependiendo de un montón de cuestiones, hay gente que, por ejemplo, yo ya al estado de la cuestión tal como lo armaron, ya lo veía como introducción. O sea que casi que pueden cortar el estado de la cuestión y ponerlo como introducción. Hay otros que no, que les va a servir para desmenuzarlos en distintos capítulos. Pero eso lo voy a ver grupo por grupo, porque, y ya les comento para que vayan relajando. Una vez que vemos todas las partes técnicas que nos falta ver la entrevista de historia oral, la clase que viene, y después tenemos que ir punto por punto sobre cómo se arma el trabajo final, ¿cierto? Bien. Después yo voy a hacer reuniones por grupo, que las pueden presenciar todos o no, eso como quieran. Pero me voy a meter, por eso vamos a ir escribiendo, esto como dijo Alexis hace un rato, nosotros ya estamos escribiendo, perfecto. Ya hay que ir trazando las cosas. Por eso yo les hincho con esto de la fuente, les hincho con un montón de cuestiones que van a formar parte del trabajo final. Pero después vamos a hacer reuniones por grupos, que las pueden presenciar todos. Nada más que voy a dar horario, bueno, en tal de 7 menos cuarto a 7:15 voy a trabajar con tal grupo y así, media hora por grupo, a los efectos de que de ir a fondo sobre las particularidades. Está bueno que todos participen. ¿Por qué? Porque las características de lo que está haciendo mi colega me va a servir a mí también, ¿sí? Así que yo la verdad que prefiero que estén todos, pero va a ser focalizado. Entonces quédense tranquilos que ahí vamos a ir acompañando la escritura con devoluciones constantes. ¿Se entiende? Va a ser así, acompañado de modo tal que a mediados o a fines de noviembre o llegando a diciembre, eso después lo vamos viendo nosotros relajados. Yo a todos los que vienen a clase y todos los que trabajan, todos los que entregan, la aprobación de la cursada se las voy a poner. Eso quédense tranquilos. Pero yo lo que no quiero es que les quede colgado el trabajo. Si es para noviembre, si es para diciembre, no sé, todos nos juntamos y un día de diciembre, en la fecha de la primer mesa de final, hacemos ahí las ponencias. Por más que no puedan inscribirse al final, no importa, yo les guardo la nota. Pero la idea es que ustedes ya hagan escritura y oral. ¿Se entiende? No importa si tardamos más y yo tengo que darles más tiempo a clase. A mí no me importa. No. ¿Qué es la ponencia? ¿Qué tenemos que defender el trabajo? ¿O hacer obvio, querido. Más válida, ¿sabés qué? Son 10 minutos por grupo. Porque así lo hacen los académicos. A ver, yo te voy a contar algo, querido Alexis, y a todos los compañeros que andan por ahí. ¿Cuándo se termina una investigación? Así, se las tiro. Y cuando se expone y se defiende. Obvio. Ahí termina el circuito. Si vos no comunicás eso que escribiste, claro, universitarios no somos porque no estamos en una universidad, pero somos nivel superior, gente, hagámonos cargo. Somos nivel superior, el profesorado no es menos que la universidad. Déjense de hinchar. Déjense de hinchar porque después encima de todo eso que ustedes no logran creerse su papel, les pagan menos. Aunque les digo que no conviene trabajar en una universidad ahora porque se está ganando horrible. Hay que ir con guantes a defender.
No. ¿Qué es una defensa? ¿Qué es una ponencia? Es contar en 10 minutos, acompañado por una presentación digital, tu investigación. Es eso. No me puedo pasar, porque en un congreso, ¿no? Te cortan directamente. Entonces vos no dijiste tus conclusiones, listo, ya te acabó el tiempo. Eso es un aprendizaje. Profe. Comunicar tu investigación es un aprendizaje. Facu. Sí, una pregunta con el tema de la ponencia, como dijo usted. Por ejemplo, en el grupo somos 3 y tenemos que dar esta defensa oral en 10 minutos, ¿dijo? Los 3 juntos, Claro, exacto. bueno, ahí ya tiene que ver con una cuestión grupal de dividirse, digamos, los 10 minutos entre De los 3. organizar. La organización la decide cada grupo. Ah, listo. La organización. Eso es personal. Listo. Eso es personal. Pueden hacer una dinámica de hablar los 3 a la vez. Una comunicación dialogada, otra puede ser por partes, uno hace la introducción, el otro los capítulos de desarrollo y el otro la conclusión. Eso lo ve cada grupo. Dale, gracias, Lo profe. que sí tiene que estar claro es qué se investigó. Claro, sí, se entiende. Gracias, profe. Y tienen la fortuna, no, por favor, la fortuna de, y que es también parte del juego académico, de hacer una pequeña producción visual, ¿no es cierto? Llámese PowerPoint, Genially, Prezi, lo que ustedes quieran utilizar. También todo súper sintético, hay que comunicar en 10 minutos, que es lo habitual, implica comunicar sintéticamente, saber explicar sintéticamente una investigación. Piensen que cuando se va a un congreso o un seminario, las mesas de especialistas, cada especialista que son gente grosa, ¿vieron? Esos que tienen ya dedicación exclusiva en investigación en universidades. Bueno, esa gente tiene solo media hora para hablar. Imagínense nosotros, que somos laburantes del todo. 10 minutos, nada más. Pero se logra. Quédense tranquilos, que se logra. Entonces es eso. Hoy vamos a ver esto cortito. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí. Yo tengo tengo una duda con las fuentes. Con el trabajo número 3 de fuentes. Sí. Yo tengo el fichaje. Es todo lo que estuvimos leyendo, todo lo que estuvimos investigando, o solamente lo que vamos a utilizar para nuestra investigación, o sea, todo lo que desmenuzamos y después va a la investigación. No. La fuente, por ejemplo, ustedes tienen, bueno, a mí me lo mandó Yamila, yo ahora no lo tengo acá a mano, pero es el carácter de la fuente. Técnicamente, es como si vos le harías la ficha, te viene, vos para trabajar en la AGN y viene una familia que te deja un montón de fuentes históricas de un familiar que trabajaba en obras sanitarias de Córdoba y tiene todos los planos de la distribución del agua, tiene fotografías sobre los trabajos que se hicieron, y vos trabajás en la AGN, lo recibís y lo tenés que catalogar. De eso se trata el trabajo. Pero ¿por qué te lo pido? No porque sea un capricho mío, sino porque eso va a ser el anexo. Bárbaro. Bueno, hay compañeros que lo hicieron súper exhaustivo, los chicos, por ejemplo, el grupo de Ariel y Alexis, lo que hicieron fue poner foto por foto, entonces ellos ya tienen todo organizadito. Yo les recomiendo que lo hagan todo de manera organizada, fuente por fuente, la catalogación, porque ya tienen hecho el anexo, ya está. Después ya se dedican directamente, lo mismo con la bibliografía, consejo, porque incluso hubo algún que otro grupo que el estado de la cuestión lo entregó sin las referencias bibliográficas. Siempre que escribo, siempre que hago una monografía, una investigación, una ponencia, lo que se les ocurra, un informe, debajo siempre obligadamente las referencias bibliográficas, detalladas bajo normas de citado. Siempre. Citado, tenemos una clase de citado. No los voy a dejar solos en eso.
tenemos una clase de citado, así que no se me asusten tampoco. Citado con normas APA, les preparé, que son las que se están utilizando en todos lados. Después cada uno utiliza las distintas, digamos, organizaciones de normas de citado, las latinas, etcétera. Pero vamos a tener la clase también, así que relajen. Pero si alguno ya, en función de la bibliografía, dale ley, no hay problema, en función de la bibliografía que ya trabajaron en el estado de la cuestión, ya hagan el listadito. Ya hagan el listadito ordenado alfabéticamente de las referencias bibliográficas, porque eso también es parte del trabajo de la investigación. O sea, que esas cosas vayan sacándoselas de encima, para después concentrarse en la escritura. ¿Ok? ¿Quedó claro, Julia? ¿Quedó... Julia? Sí, gracias, profe. Es el armado, no es otra cosa que el armado del anexo de fuentes. Es eso. Es eso. Claro, lo que pasa es que como nosotros leímos todo y todo por separado, entonces digo, bueno, vamos a... Por eso, hay que armar un documento compartido que diga trabajo número 3, anexo de fuentes, y poner, ir incorporando las fuentes a modo de anexo. Como dijimos la clase pasada, todas las fuentes tienen datos catalográficos. ¿Qué quiere decir? Todas las fuentes están catalogadas. Y ya que estamos, lo hacemos alfabéticamente, todo, porque así ya hacemos una sola vez el trabajo. Claro, tiene que tener si son fotos, tiene que tener el autor, que pueden ser fotos sacadas por ustedes o fotos sacadas por otro, el año, ¿sí? Y el nombre de la foto. Vieron que la otra vez vimos el caso de la foto de Menem y Raúl Alfonsín, luego de haber firmado el Pacto de Olivos, y estuvimos viendo las preguntas connotativas y denotativas, ¿no es cierto? Bueno, esa foto está en el Archivo General de la Nación, el autor, yo no me acuerdo el nombre, pero es el fotógrafo presidencial. Ay, ¿cómo es que se llama el fotógrafo presidencial? Espera, llame fotógrafo presidencial, Víctor Buje, ahí está. Entonces yo pongo fuente, Buje Víctor, 1993, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, tras la firma del Pacto de Olivos, caminando en la Quinta de Olivos, coma, Buenos Aires, coma, Argentina. O sea, eso tiene que tener. ¿Qué te pasó con el volumen, Leila? Qué lástima. Escúchame, hace una cosita, ¿por qué no? Fíjate que a veces, Leila, puede ser los auriculares, que se te desconfigura la computadora porque están puestos los auriculares. Eso puede ser. Trata de manejarlo desde el volumen, desde la compu, fíjate si puedes cambiarlo. Claro, o no habilitaste el... bueno, escúchame, hace una cosa, si no revisás el auricular, reinicia la compu, no hay problema, yo te doy de vuelta el ingreso, ¿sí? Bien, entonces, otra cosa que les decía para que no se vuelvan locos. Las entrevistas grabadas las subo a Spotify, las subo a SoundCloud, las subo a cualquier repositorio de audiovisual, y después cuando yo hago el anexo de fuentes pongo entrevista realizada a, y pones la persona, la fecha, el lugar, disponible en, y la dirección, que puede ser incluso un drive de Google, si quieren volcar todas sus fuentes en un drive de Google, la entrevista como material auditivo o audiovisual, dependiendo si lo grabaron con imagen o no, eso lo cuelgan en un drive o en alguna plataforma de música y ya lo ponen así con disponible en Entonces la persona que evalúa el trabajo de ustedes entra a ese drive o a esa URL de SoundCloud o Spotify y escucha la entrevista. ¿Explico? Lo mismo pasa si es una entrevista o un video colgado en YouTube que ustedes están utilizando como fuente, lo mismo.
ponen todos los datos con los que aparece en YouTube, ese es el dato catalográfico, y ponen disponible en, y ponen el enlace de el audiovisual de YouTube, ¿ok? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien quería decir algo? No, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, nosotros teníamos unos audios de WhatsApp, Sí. ¿lo habrá visto? Sí. Y yo los transcribí, los puse por Vos te hiciste todo el laburo, un genio. No, o sea, la fuente, digamos, sigue siendo el audio en sí mismo, no la transcripción. Bueno, bajate todos esos audios a un drive. Bien, y tenemos también un audio que grabamos el día que fuimos al barrio, que íbamos hablando con el hombre y teníamos... Sí. Pero se escucha como el diablo. O sea, a ver, hay cosas que uno entiende en el medio de la conversación. Claro, Había mucho ruido ambiente. Claro. No importa, así en crudo, subila. Ok. Esa es la típica problemática, chicos, de las conversaciones, de las entrevistas, que no muchas veces se pueden realizar en espacios que son acordes a la producción de sonido y video. Entonces pasan esas cosas. Siempre y cuando de algún modo se pueda escuchar bien lo que expresa la persona, no hay ningún problema. Sabemos que ustedes están justamente recorriendo un objeto de estudio problemático, donde hay ruido, donde hay de todo. Entonces sabemos que esas son las particularidades. De hecho, también los sonidos son fuente, ¿no? Que exista tanta interferencia te está hablando de una característica del barrio. O sea, que no hay que dejar detalle por fuera. Que un señor se ponga a hablar conmigo, me dé testimonio en el medio de las callecitas del barrio. Eso bueno, hay barrios que también se miden los decibeles para decir si es tranquilo o no. Exacto, de hecho se miden los decibeles. Aporta valor de mercado. Claro, digamos. vos lo sabrás bien, Ariel, porque muchas veces se rajan los edificios con los decibeles. Entonces... También, sí. Claro, así que hay un montón de cuestiones técnicas que parecen que son del ámbito inmobiliario, que pertenecen a Ariel, pero en realidad también son datos para nuestro objeto de estudio, así que a tener todo en cuenta. Así que bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Todos los que necesiten, chicos. Nosotros hoy entregamos el trabajo práctico de las fuentes y no pusimos la referencia bibliográfica porque estaba dentro como de la misma ficha. Y no estaba puesto al final. A ver qué me estás diciendo. Espera. No te entendí lo que me estás queriendo aclarar. Espera que Claro. Mientras estoy entrando a... Nosotros, por ejemplo, no sé, tomamos un mapa que ya figuraba, por ejemplo, en el texto de Agostino. Entonces, ahí en la ficha... referencia bibliográfica. Exactamente, la referencia está como dentro de la ficha, vendría a ser, y no está al final. No, por si quiere que lo eliminemos y se lo mandemos como usted. No, lo que sí, cuando vos vas a incluir estas fuentes, partes de las fuentes, vieron que ustedes extraen partes de las fuentes y las colocan en el cuerpo de sus capítulos para decir, mirá, esto lo dice la fuente, acá te estoy demostrando esto que digo. Bueno, en el paréntesis tenés que poner censo 1974, extraído de, o disponible en, después yo les voy a enseñar cómo es. ¿Sí? Está bien. A ver, ustedes tienen que decir que esa fuente la sacaron de otro texto que ustedes leyeron. Ese texto, como decíamos hace un rato cuando hablaba Cordero, que no me acuerdo el nombre. Daniel, cuando hablaba Daniel, es muy importante la referencia que dio, porque yo puedo tener un texto académico, pero adentro fuentes. Entonces esas fuentes son fuentes, pero que no las extraje yo del Archivo General de la Nación, sino que las extraje de la obra de otro colega. Eso es importante. No está bien, ahora entendí lo que vos me querías decir. Prefiere que lo anule y lo volvemos a entregar con la... Vos quédate tranquilo que veo bien, lo veo Bueno. bien y te hago la devolución como corresponde. A veces lo que se me ocurre que puede ser útil, que nosotros lo usamos, es, por ejemplo, cuando encontrábamos algo en un texto. Por ejemplo, Cravino mencionaba a Wilde. Entonces salía a rastrear el texto de Wilde. Claro, O sea, claro. Pero digamos, para Lo que poder... pasa es que el texto de Wilde está disponible en la web, pero hay fuentes que son más difíciles. Claro, no sé, de repente me pasó la otra vez que un actor
trabajaba un número específico del monitor de la educación, ¿no? Entonces, yo sé que están colgados los monitor de la educación en distintas páginas web. Bueno, fui, lo busqué, lo verifiqué, y ahí sí, a mí me dio la pista otro autor, pero yo fui al original, a la digitalización del original. Entonces yo lo cité como fuente que yo busqué de un archivo, porque era un archivo posta, ¿se entiende? Era un archivo oficial de donde yo lo bajé. Ahora, si yo extraigo una fuente que citó otro autor, tengo que citar la fuente y el autor que me la brindó. ¿Está? Sí. Siempre hay que hacer ese tipo de trabajo, porque siempre vamos a las cualidades del trabajo académico, ¿sí? Siempre la voz del otro tiene que ser respetada, porque son los que me anteceden y de hecho son los que le dan valor a mi propio trabajo, ¿no es cierto? Porque significa que hay una pertenencia. Lo que yo digo está en un campo científico donde ya otros lo han trabajado. Entonces eso se hace así, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta más sobre fuente? Igual lo vamos a ir viendo a medida que trabajemos. Ustedes quédense tranquilos. Esto fue el puntapié inicial para que armaran el anexo y reflexionaran en torno a la incorporación de las fuentes en sus propios trabajos. Y ahora vamos a ir a esto, que es, digamos, sale a colación de justamente esto que estamos trabajando sobre las fuentes. Esperen, porque yo también de acá les preparé, acá triangulación, me lo dejo abierto el archivo. A ver, bien. Bueno, acá. Este es nuestro trabajo número 4. Es recontra sencillo. Es para que lo tengan en cuenta y es un aporte más a esto de la cuestión de los textos y las fuentes. Y se los leo acá, mira, directamente. Dice: el texto que vamos a leer es solamente el de Lenis Ballesteros, que es un texto súper cortito, súper claro, ¿no es cierto? Y es un aporte justamente a las personas que se inician en el campo de la investigación histórica. Yo cuando inicié mi trabajo de investigación al interior de mi carrera de grado en Filo-UBA, de triangulación me habló por primera vez Nora Pagano, que es una grosa mal de historiografía argentina que está en la UBA. Yo hasta ahí ni enterada, y a partir de la clase que nos dio ella entendí la relevancia, porque tiene que ver con la legitimación de un trabajo, que es esto que venimos hablando nosotros. Entonces yo acá les puse súper sencillito y después paso al PDF. A través de la lectura, la de Lenis Ballesteros, podrán ver cómo un profesor investigador de historia de nivel universitario emprende un recorrido de fuentes para llevar a cabo sus investigaciones. ¿Por qué Lenis Ballesteros utiliza una variedad de fuentes? Él habla de un objeto de estudio. Él, si mal no me acuerdo, era un trabajo de él en el archivo de Indias, o sea, allá en Sevilla, en España, donde están todos los documentos de la época de la conquista y la colonización, o sea, es uno de los archivos de historia del mundo, ¿no es cierto? Bien, entonces él, si mal no recuerdo, era sobre el archivo de Indias y hace todo un trabajo y te va mostrando y te va diciendo. Y dice: ello es así porque para que una investigación histórica sea válida, y acá está el punto, debe trabajar en función de la triangulación. Esto es, y escuchen, el uso de variedad de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno con el objeto de brindar objetividad. O sea, ¿cómo construyo esa famosa objetividad? ¿Vieron que uno dice: sabemos que no somos ni neutrales ni totalmente objetivos porque somos humanos, tenemos construida una subjetividad, tenemos una forma de mirar el mundo? Sin embargo, ¿qué es lo que te lleva a vos en el mundo académico hasta las metodologías, a ver, histórico? Bien, entonces existen 4 tipos de triangulación y ahora voy a ir al PowerPoint: la metodológica, la de datos, la de investigadores y por último las de teorías. Eso es lo que tienen. ¿Y qué les puse? Que es más, yo ni siquiera les diría que lo hagan, solamente que lo lean en clave de esto, a partir del texto de Okuda, Benavides y Gómez Restrepo. Perdón, yo me equivoqué, pero en realidad el que quiero que lean es este, ¿no es
¿cierto? Este que está acá. Si quieren leer Lenin y Ballesteros, léanlo, son cortitos los dos, que caractericen brevemente las 4 tipologías de triangulación. O sea, que les quede claros a ustedes las formas en las que se triangula, o sea, sobre las que se legitima metodológicamente un trabajo. Y no sé si se puso la fuente nueva, sí, acá está, la metodología cualitativa, la triangulación. Y vamos a hacer un paseo rápido, porque esto es más bien argumentativo para darle solidez a nuestros trabajos, para que se termine de ver esta cuestión de los basamentos que tiene que tener un trabajo de investigación histórica. Entonces dice, ¿por qué la triangulación? Y fíjense, a diferencia de lo que sucede con el estudio cuantitativo, o sea, lo relacionado a la construcción matemática de los datos, a la estadística, etcétera, etcétera, donde ahí es más fácil comprender los criterios de validación, porque bueno, ya sabemos que cuando vos construís datos estadísticos, hay todas unas regulaciones, todas unas vías formales a los que los distintos organismos firman y acuden a su respeto para formular todo lo que es la construcción de datos. Por ejemplo, el INDEC no hace, el INDEC o a ver, no sé, pienso también en el Instituto de Investigación de la CTA, que es un gran instituto de investigación de la Central de Trabajadores Argentinos, en el cual pueden obtener ustedes un montón de datos estadísticos sobre el campo del trabajo en Argentina y también en América Latina. Ellos no es que pueden tener ellos sus propias metodologías o sus estrategias y caminos para formular datos estadísticos, sino que ellos aceptan, digamos, las especies. ¿Se acuerdan las normas IRAM, las normas de producción? ¿Lo tienen en mente? Algunos son muy jóvenes. En mi época se le daba como más importancia a las normas. Si vos querías producir... A la CISO, la CIRA. La CISO, la CIRA. Si vos querés fabricar un celular, los celulares, en todas las fábricas del mundo, se fabrican en función de normas comunes, ¿no es cierto? Pueden ser la CISO 2001, 2002, 2003, cada año le van agregando una pauta diferente y eso se va organizando a nivel mundial. Entonces, el INDEC no es que hace lo que quiere, sino que acuerda en un organismo internacional que es el que pone las reglamentaciones sobre cómo construir el dato estadístico. Entonces, ya cuando uno construye dato cuantitativo, todo ese tipo de dato ya está nomenclado, ya hay protocolos fijos mediante los cuales se van construyendo los datos de población, o sea, demografía, género, trabajo, o sea, las metodologías están pautadas entre todos los organismos nacionales y privados y los internacionales. Ahí una firma, bueno, son datos que ya tienen espalda, claro. De hecho, no es que son fijos, sino que también se van transformando, porque la realidad, de repente la realidad latinoamericana, ¿no es cierto?, no es la misma ni que la de África, ni la de Europa, ni la de Asia. Entonces, estas realidades sobre las cuales se intenta formular un dato cuantitativo hacen que estos protocolos se vayan transformando en función de las realidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la canasta básica. En otras épocas, la canasta básica estaba formada vieron que nosotros siempre está atento al cuál es el valor de la canasta básica en Argentina, ¿no? Como número referente. Bueno, la canasta básica se construye en función de regulaciones internacionales, que tampoco es que hay un solo organismo, hay 2 o 3, pero los occidentales acuden todos a los mismos organismos. Los países occidentales ya hay acuerdos y cada vez se van todos afincando a una misma organización y a sus protocolos. Bien, entonces la canasta básica de una familia de los años 80 y 90 nunca va a ser la misma canasta básica que del 2001 al 2010 y ni hablar del 2010 al 2020, porque la estructura poblacional y sus formas de consumo y sus necesidades de alimentación, vivienda, etcétera, son diferentes.
Entonces se van sacando y poniendo productos dependiendo de si cada consumo de ellos es relevante para las familias. Entonces en Argentina la canasta básica, yo no me olvido más, hace muy poco tiempo se había incluido en la canasta básica el champán. Y bueno, ¿no? Eso era como una forma de alterar. En nuestra época brindábamos con sidra. Claro, exactamente. En la canasta básica de diciembre poneme la sidra, pero no pongas el champán, y el champán la referencia del caro, porque encima aparece como un número alto, porque los que más consumen champán son la gente adinerada, y esa gente adinerada no compra el extra brut que conseguimos de oferta en Walmart. Claro, pizza con champán. O las paltas también. Claro. Sí, estadísticamente hay un montón, ya sea las verduras, todo, estadísticamente han cambiado muchísimo. Que la dieta de muchísimas personas cambió de comer carne a comer verduras y cereales. En la canasta también hay una alteración en las zonas urbanas. Como decía, acá también, Daniel, te adoro, el representante cordobés del Fernet. Anda a decirle que no es canasta básica el Fernet a un cordobés, ¿no es cierto? Bueno, entonces esas cosas se van viendo según también la realidad, pero siempre sobre datos ya prefijados, sobre acuerdos, etcétera. En cambio, con el dato cualitativo, que es un dato que se produce a partir de los mismos investigadores, necesita tener otros caminos de legitimación, ¿no es cierto? Y acá dice, en los estudios de corte cualitativo, esta interpretación es más compleja, es más difícil, debido a que la metodología, el tipo de información y los tipos de pregunta de investigación a que estos respondes difieren de su naturaleza, porque una cosa es decir, bueno, a ver, una cosa es armar una estadística sobre la composición demográfica de un partido, el Partido de la Matanza, y otra cosa es entrevistar gente a la que vos le preguntás, gente referentes del Partido de la Matanza, al que le preguntás sobre las causas de las características demográficas del Partido de la Matanza. O sea, son preguntas distintas. Una es la composición y surge el dato. Entonces vos tenés, bueno, en situación de indigencia, digo por decir algo clásico, ¿no? En situación de pobreza, en clase media, clase alta, distribuidos según las localidades, Bien, eso lo construís porque lo podés cuantificar. Pero después las causas es diferente. Entonces vos vas y entrevistás a un especialista en demografía sobre la matanza, o a un referente de un movimiento social que conoce la composición de su barrio. Sí, tranquilo, Agustín, volvé a entrar, que no hay ningún problema. A un referente barrial que tiene otra mirada, una mirada de participativa directa sobre la cuestión demográfica de su barrio, las preguntas que les hacemos son distintas y la calidad de las respuestas van a ser las mismas, las cualidades, ¿no es cierto? Así que por eso necesitamos legitimarnos. Bien, ¿por qué la triangulación? Seguro, en cuanto a la investigación cualitativa, es difícil valorar algunos criterios como la objetividad, la confiabilidad, la validez interna, la externa y la aplicabilidad. ¿Qué es esto? Esto es más técnico, pero tiene que ver con esto que yo les comento sencillamente. Bueno, y acá viene la cosa. Así como la otra vez repetíamos que era un estado de la cuestión, repetimos. La triangulación es el uso de varios métodos, ¿sí? Tanto cuantitativos como cualitativos, porque son todos metodológicos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno, que es la definición que yo les puse en el trabajo número 3. O sea, yo utilizando diversidad de fuentes, diversidad de textos, o sea, los investigadores, y diversidad de teorías o de disciplinas de donde surgen los textos, yo ahí le estoy dando validez. Por ejemplo, vuelvo, no sé, al Pacto de Olivos, ¿no es cierto? En el Pacto de Olivos yo puedo tener mínimo 3 fuentes que yo voy a citar para interpretar. Ahí ya triangulo con fuentes. Por otro lado, tengo que tener más de 3 autores que me hablen del contexto, que me cuenten sobre el Pacto de Olivos.
Después, a esos autores yo los voy a identificar por campo, porque uno me va a hablar desde el campo, o sea, desde la dimensión económica del Pacto de Olivos, otro me va a hablar desde la dimensión política del Pacto de Olivos y otro me va a hablar desde la dimensión social del Pacto de Olivos. Entonces ahí tengo los ambientes estarían relacionados con las disciplinas, que a la vez son portadoras de teoría, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que a mí me hable del Pacto de Olivos en sentido, no sé, Íñigo Carrera, que me hable de la cuestión de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, que me hable, ¿cómo es este abogado radical que participó de todo esto, que es un hombre mayor canoso? No me puedo acordar. Bueno, que me hable un radical. Gil Lavedra, ¿puede ser? Gil Lavedra, ahí está. Que me hable Gil Lavedra sobre el Pacto de Olivos. Van a trabajar desde teorías diferentes y el análisis va a ser diferente. Natalia, nos vemos. Buen fin de bombona. Esto es sencillísimo y es más que nada para fortalecer lo que venimos trabajando. Entonces, de eso se trata. Y ustedes esto lo están haciendo casi sin darse cuenta, porque cuando uno busca con exhaustividad el estado de la cuestión y busca variedad de fuentes, ya ahí está trabajando de manera triangular. Triangular se le dice en esta idea de ir a 3 puntas, ¿no es cierto? Porque vos no podés hacer una investigación con una fuente solita. Tenés que tener más de una. A mayor cantidad de fuentes, mejor legitimidad. Exactamente, eso por un lado, pero ponele que, y los hay muchos trabajos que trabajan sobre una fuente sola, pero triangulan de otra forma, triangulan con varias teorías, o sea, miran esa fuente desde distintas teorías, desde distintos investigadores, desde distintos campos. Entonces la legitimidad surge también de triangular fuente, teoría, autor, método. Perdone, profesor. Sí. No, estaba pensando ahora, ¿no? Que debe influir mucho el tema de la fuente en sí misma. ¿Por qué? Porque por ahí, digamos, si yo tengo una carta escrita por San Martín a O'Higgins, la carta es la fuente, nadie duda de esa fuente. Entonces, a lo sumo, para triangularla, lo que triangula son las interpretaciones de la fuente. O no. Pero, por ejemplo, me refiero a esto. A mí, por ejemplo, un muchacho me da un dato del barrio que estoy estudiando, me dice, qué sé yo, acá pasaba tal cosa, había carpinchos humanoides. Y entonces después yo necesito otros testimonios, otras cosas escritas que validen la existencia de dichos carpinchos, porque la fuente misma está en duda. Totalmente, tenés que ir a la búsqueda de los carpinchos humanoides, totalmente. O con otro, chau Adrián, nos vemos. O con imágenes de gente que los haya fotografiado, o con otros testimonios de otras personas, o incluso con alguien que le niegue y poner la disputa sobre su existencia o no. ¿Se entiende? Ahora, lo de San Martín también, no con solo la carta de San Martín a O'Higgins no es suficiente, hay que ver la respuesta de O'Higgins a San Martín, hay que ver las cartas entre San Martín y Alvear, O'Higgins y otros, ¿se entiende? O sea, para validar eso que estás diciendo en ese contexto, tiene que haber mayor información en términos de fuentes. ¿Se entiende? Porque una cosa es trabajar la carta de San Martín O'Higgins en términos de fuente como recurso educativo para que los chicos vean cómo se iba trazando el plan continental, y otra cosa es, si vos querés hablar del plan continental, con esa sola carta no podés escribir un texto. ¿Se entiende? Así que esto también, ven que son como sutilezas, son cosas que van variando dependiendo del objeto, dependiendo del estado del campo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, triangulación y dentro del marco de la investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Por ejemplo, si yo hago entrevistas individuales, pero también hago entrevistas a grupos focalizados, talleres investigativos, o sea, dentro, si yo voy a aplicar el método de la fuente de la entrevista, pensé que había sacado, bueno, no voy a utilizar un solo tipo de entrevista, sino, por ejemplo, hago una entrevista formal de tipo abierto,
Sí, a mí también. A la vez, yo hago una entrevista o tengo un testimonio, pero también tengo imágenes que dan cuenta de eso que se dicen las palabras, ¿no es cierto? O que lo niegan, porque pensemos que las fuentes pueden discutir unas con otras. Y eso es importante también, no tengo que solamente validar la fuente porque dicen lo mismo o sostienen lo mismo, eso es lo ideal, pero también a veces pasa que las fuentes discuten entre sí, son opuestas. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dar mi posición? Tenés que dar cuenta de esa digresión. Tenés que dar cuenta. Sí, pero si yo tengo ponerle, qué sé yo, por decir un número impar, 5 fuentes. Sí. ¿No? Y tengo 3 que avalan mi teoría y 2 que no, o al revés, 3 que no avalan y 2 que sí. ¿Qué hago? En base a eso digo, no, lo que yo estoy estudiando está mal por esto y esto. Lo respecto, a ver, vos las pones en discusión, pero vos después, de acuerdo a tu estudio sobre cada una de ellas, comprendiendo la importancia, la relevancia, la legitimidad de cada una, vos decís, yo acuerdo con estas fuentes porque esto y lo otro. O también puede ser buscando alguna más. Tal cual. Aparte las investigaciones. Sí, Ariel, disculpa. No, digo que las investigaciones, profe, es como la ciencia, o sea, no son estáticas, digo, hoy cura tal medicamento, cura la diabetes y viene mañana otro, lo derriba y mejora. Totalmente, porque así es la ciencia, se transforma. Entonces vos podés poner en discusión las fuentes también, porque ese es el dato. O sea, ya que haya fuentes contrapuestas, es un dato que yo tengo que exponer. Maxi, en el trabajo de ustedes es que pusieron a discutir, a ver si mal no recuerdo, a Escudé se me fue el nombre del economista, el gran economista argentino, historiador. Qué feo. Aldo Ferrer, siempre es Aldo Ferrer. Era Ferrer, ¿no? Era Maxi, ¿me estás escuchando? ¿El trabajo de ustedes era? Bonomo, me refiero a Maxi Bonomo. ¿Se está haciendo el...? Sí. No, perdón. No se sintió aludido. Está en otra, Maxi. ¿En el trabajo de ustedes contraponen a Escudé con Ferrer? ¿O yo no, con Ferrer no, con Rapoport. Con Rapoport. Exacto. Porque hay una... No puede más. Basta de viernes, dice Maxi. No, justo estaba escuchando un audio y bajé el volumen. No, con Rapoport, sí. Perdón, estaba... Bien, pero contales de esa discusión que ustedes encontraron. En realidad es una discusión de 2 textos que interpretan un mismo periodo de manera diferente, o sea, las causas, ¿no es cierto? Contá brevemente. Si no me equivoco, en realidad lo que dice Escudé es que la relación tensa entre Estados Unidos es por la postura frente a la guerra y que Argentina, como tiene una postura beligerante, justo estaba mirando esto hace un ratito, que aún figura en la historia en la página de historia de relaciones entre estados de Estados Unidos, que figuran las relaciones interrumpidas en 1944. Todavía hoy se acuerdan. Esas relaciones diplomáticas, según Escudé, condicionan la entrada argentina al Plan Marshall. Lo que dice Rapoport es, no importa lo que haga Argentina. Argentina es un país periférico y si Estados Unidos, por más que uno adule o que sea el mejor de los lamebotas, si te tienen que hacer a un lado, te van a hacer a un lado igual. Como que Rapoport pone por encima esa condición periférica y Escudé hace más hincapié en las relaciones internacionales. Las relaciones exteriores. Cada uno hace hincapié en donde claro. Conviene, ¿no? Porque cada uno viene de un palo y de manera distinta. Bueno, esta discusión ellos la exponen concretamente en el estado mismo de la cuestión cuando contraponen los 2 textos. Eso es triangular, eso es estar pensando el objeto de estudio, eso es problematizar. ¿Se entiende? Entonces, y a la vez, tanto Escudé como Rapoport pudieron haber estado mirando las mismas fuentes o fuentes diferentes. ¿Me explico? Para llegar a conclusiones diferentes. Porque vos decís, bueno, tengo fuentes que me hablan de cosas contrapuestas, pero a veces
tenés también una fuente que te explicita algo y no acordás con ella, le discutís. O sea, son cuestiones, digamos, así de interpretación profunda, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien, bueno, eso por un lado. Sigo. No sabía que lo había leído, lo había llegado a leer. Ay, yo los voy a matar. Me sale la queratitis de los ojos, toda una arenita espantosa de leerles los trabajos, escribirles las devoluciones y ustedes no las leen. Qué mala gente que son, los odio. No, los que me entregaron posteriormente de el trabajo ya les leía a todos el estado de la cuestión. Todos los dos grupos que faltaban lo entregaron, lo leí, lo devolví como corresponde. Y ahí Leila se ríe, está full. Te falta la cerveza hoy de vuelta. Lo llevo ayer y mañana ya está. Mañana ya está. Vamos rápido, así los dejo tranquilos. Bien, 4 tipos de triangulación. Tengan en cuenta esto, que ya lo vienen haciendo de hecho desde el primer día. Triangular entre textos, autores, ideas, con el estado de la cuestión. Bueno, al utilizar en la triangulación diferentes métodos se busca analizar un mismo fenómeno a través de distintos acercamientos, o sea, de distintas miradas. Aunque generalmente se utilizan distintas técnicas cualitativas, se puede utilizar también cuantitativas, esto ya lo dije. Tipo de triangulación 1, triangulación de datos. Consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante diferentes métodos. Esto es la triangulación, digamos, de, bueno, en este momento yo adquirí esta fuente y decía esto, después, a ver, no sé, un censo nacional y después un relevamiento provincial, ¿no? Que los encontré en diferentes momentos. Entonces yo ahí verifico las coincidencias o las discrepancias entre cada uno. El análisis de las razones por las que los datos difieren sirve para analizar el papel de la fuente que produjo los datos del fenómeno observado. O sea, ¿qué es lo que cuenta más? El relevamiento que hizo en el pago de la matanza en el año 1920, fulanito, que era un enviado de la provincia de Buenos Aires desde La Plata, o le doy bolilla al censo nacional que dice sobre el relevamiento de los pagos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso yo tengo que agarrar fuentes y los datos que surgen de ellas y trazarlos, contraponerlos, entrelazarlos. ¿Se entiende? Eso es importantísimo siempre. Y es normal, porque como estarán viendo, es normal la discrepancia entre las fuentes. Y después vos también tenés que explicar por qué te decidiste por tal fuente. Yo en este caso digo, bueno, este empleado provincial que mandaron desde el Ministerio de Interior de la provincia de Buenos Aires a lo que todavía no era el partido de la matanza, los pagos de la matanza, e hizo un relevamiento personal casa por casa. Y después tenés el censo nacional. Les pregunto, ¿ustedes cuál tomarían como el legítimo, el confiable? ¿Qué les parece? Ninguno. En la práctica ninguno, pero me tiraría por el censo. Por el censo nacional, ¿por qué? Es aleatoria la elección, porque me parece que tiene más espalda que el de Buenos Aires, simplemente, nada más. O sea, es arbitrario porque no tengo elementos para pensar que uno es mejor que el otro. ¿Por la metodología? Ahí está, porque el censo nacional ya tenía, digamos, un protocolo metodológico, claro, encarnado en instituciones que ya tenían hecho otros censos en otros lugares del mundo. Y ya hay, y también uno dice, el Estado Nacional, ya desde 1800 y pico ya viene haciendo censos, yo no me acuerdo, ¿el 1874 fue el primer censo? 69. 69. Bien, con Sarmiento. Ya tenía una experiencia en realización de censos. Ya tenía una burocracia dedicada a censar. Entonces, yo a partir de esos argumentos puedo decir que me resulta confiable, que me resulta más confiable el censo nacional, pero no descarto el trabajo realizado por este funcionario que fue enviado
en algún momento el Pago de la Matanza hizo una recorrida casa por casa, que se pudo haber olvidado de alguna casa o habrá dicho, no, acá no vive nadie porque esto es una tapera y ahí vivía gente. Pero es un dato también. Pero los tengo que exponer. Tengo que decir este por lo otro. Todo lleva explicación. Todo. Bien. Esa es la triangulación de datos. Triangulación de investigadores. Bueno, ya lo vienen haciendo. Esta idea de contraponer a los distintos textos académicos y sus investigadores, qué es lo que dicen sobre mi objeto de estudio, los comparo, la comparación es el sentido amplio, y en esa comparación puede haber similitudes y diferencias, contraposiciones, relaciones tangenciales, coincidencias completas, pero la triangulación requiere eso. Yo tengo que ir a la búsqueda de todos aquellos investigadores que construyeron mi objeto de estudio previamente a mi trabajo y compararlos entre sí, método comparativo. Entonces eso le da fuerza, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al caso de Maxi que mencionamos sobre el Plan Marshall y su incidencia en la política económica argentina. Bueno, él ahí justamente hizo esto. Tomó dos de los autores principales y de los pocos, porque es un objeto de estudio poco estudiado, podríamos decir, sí, del grupo de Maxi. No es que hay demasiados autores para tomar en cuenta, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero ellos agarraron a esos dos que son los más fuertes, que discuten entre sí y los contrapusieron. Escribieron, eran más o menos, si mal no recuerdo, 2 párrafos intensos comparando las distintas posturas. Así que eso es triangular investigadores. Eso es triangular investigadores. Y ya la mayoría de ustedes lo hizo en el estado de la cuestión. Bien, por eso les digo que esa discusión entre autores, esa contraposición, esa comparación que aparece de los distintos textos y sus investigadores en el estado de la cuestión son materia prima para el trabajo de investigación. Bien, la triangulación de teorías. Y acá esto es importante porque cada autor o yo elijo una forma teórica de mirar ese objeto de estudio, que puede ser desde la sociología histórica, desde los estudios culturales, desde el campo de la nueva historia, desde la teoría crítica, desde el marxismo puro, desde el marxismo trotskista, desde el liberalismo, o sea, el marco teórico desde el cual yo analizo ese objeto de estudio. La mayoría de ustedes estuvo trabajando en el marco de la nueva ciencia histórica, de la nueva historia social. Están en su mayoría trabajando en esta idea de estudiar los procesos, las causas, las consecuencias, mirando el cambio sociohistórico, los distintos actores, o sea, todas características de la teoría de la historia que provienen del campo de la nueva historia social, ¿cierto? Entonces yo los veo para ahí. Ahora, he tenido colegas como ustedes que apostaron para trabajar sobre objeto de estudio sobre teorías definidas, por ejemplo, mirar la pobreza desde las categorías que aporta el marxismo, o como hace mi querido Íñigo Carrera, que mira la problemática de los trabajadores a través de la lucha de clases, concepto netamente marxista, ¿no es cierto? El marxismo clásico. Ariel, buen fin de semana, nos vemos, bombón, cuídate, pásalo bien, descansa. Bien, entonces esto es importante también. Yo puedo optar por una teoría, pero también estoy forzado a discutir con otras, a integrar otras teorías. O sea, ¿qué se dice desde los estudios culturales? ¿Qué se dice desde el estructuralismo? ¿Qué se dice contraponer? Esta es la parte más difícil porque hay que tener un acervo teórico importantísimo y a veces nosotros desde el campo de la historia no estamos, digamos, fortalecidos, salvo que, bueno, que tengamos una real militancia y miremos el mundo de, no sé, analizar
el Pacto de Olivos como una crítica al neoliberalismo, eso es tomar, es una postura teórica, ¿no es cierto? Entonces, poder hablar de las relaciones carnales como una nueva forma de neocolonialidad, ¿no es cierto? Las relaciones carnales con Estados Unidos, el pacto, el consenso de Washington firmado previamente por Menem y Bush. Entonces, de decir, bueno, esta reforma, este pacto trazado entre los dos grandes partidos políticos de Argentina que estaban en disputa incluso desde antes de la última dictadura. Bien, ahí fue definitorio las relaciones carnales con Estados Unidos. Entonces yo traigo el concepto de neocolonialismo y ahí estoy hablando de una teoría, y después también podemos decir, a ver, estoy pensando, bueno, para el caso de los chicos que estudian los pueblos originarios o los afrodescendientes, ellos están en el ámbito de los estudios culturales, ¿no es cierto? Así que también en ese sentido intrínsecamente lo están haciendo. También hay un trabajo que después, eso, si uno pasa una licenciatura o hace una investigación más profunda, lo va afinando, porque va encontrando en las distintas teorías conceptualizaciones que hacen inteligible al objeto de estudio y las van incorporando de a poquitito. Eso es un aprendizaje que se va dando, ¿sí? Bien, y después algunas observaciones finales. Ninguna de las estrategias que se utilizan en la búsqueda de garantizar la calidad de los resultados es por sí sola suficiente, y todas deben ser vistas en conjunto. La relevancia de la pregunta, eso también. Todo va a depender también, la validez de la fuente, la validez de los autores que yo cite, la validez de las teorías, van a estar todas en función de las preguntas que yo le haga a mi objeto de estudio. Porque yo puedo estar, el objeto de estudio, no sé, a ver, quiero agarrar otro de los que no hablé, a ver, Malvinas, ¿no es cierto? Que no los mencioné. Digo, bueno, objeto de estudio, Malvinas. Pero ¿qué de Malvinas? ¿Qué preguntas le hago yo a Malvinas? Entonces, depende de las preguntas que hago, me va a servir una fuente y otra, un autor u otro. No todo, no es una ensalada que yo meto. Este habla de Malvinas y lo meto. Esta fuente es de Malvinas y la meto. No, es, bueno, ¿qué preguntas de investigación estás realizando sobre tu objeto de estudio? Eso es fundamental. Bien. Y acá terminó. ¡Ay, qué rápido! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se dan cuenta cómo tiene que ir el trabajo, estos basamentos que tenemos, que son las fuentes de donde yo extraigo los datos para interpretar, de los autores y sus investigaciones, de las teorías y de los distintos métodos? Porque yo puedo utilizar datos cuantitativos de los censos o de distintos repositorios cuantitativos y hacer una entrevista que me hable sobre ese censo, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy con lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Me explico? Entonces, o decir, bueno, el hacinamiento, una persona que hable sobre el hacinamiento en un barrio popular y después que haya referentes barriales, que encuentre una nota periodística que hable del hacinamiento en el barrio María Elena, de La Matanza, pero después encuentro un referente barrial que labura en el barrio María Elena, yo le hago una entrevista y ahí contrapongo, ¿cierto? Estoy utilizando distintas fuentes, una que es periodística y la otra que es una entrevista que es una fuente creada por el mismo investigador, ¿no es cierto? Y a la vez puedo tener quizás algún dato estadístico por ahí de cuando la municipalidad hizo un relevamiento de los pobladores que estaban ahí para ver a cuántos podían reubicar, porque en esa zona se inunda, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenía un dato numérico, ¿no es cierto? O sea, hay una riqueza enorme que explorar, y la idea es que no se pierdan estos detalles, estas posibilidades que nos brindan los textos, sus autores, las distintas teorías, las distintas fuentes, para crear la palabra de ustedes. De ahí tiene que salir el gran producto, que es la palabra de ustedes, que es la interpretación. La interpretación. Ahí está lo poderoso de este laburo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Están todos recansados. Están haciendo las prácticas, ¿no?
Estamos en eso, empezando. Están re preocupados, ¿no? Están así como ansiosos, más o más. Eso sí, ansioso seguro, siempre. Pero la ansiedad mata todo, ¿viste? Mata intelecto, mata cuerpo, mata todo, sí, mata el tiempo. Es terrible. Sí, igual también a mí también me da ansiedad el tema de la fuente. Encontrar fuentes se me está complicando. No, las vas a encontrar. Escúchame, acordate, Maxi, acuérdense todos que los archivos están todos digitalizados. El que no sepa qué buscar, por dónde empiecen por el AGN. En tu caso, que es un tema nacional, en tu caso que es una problemática de orden nacional, preguntale a AGN, fíjate y entra y hacerles las consultas. Están trabajando a través de mail y te mandan cosas, es muy interesante. Así yo encontré una biblioteca que es de Cancillería, que es la Biblioteca Digital de Tratados. Perfecto. Y encontré un par de tratados, están todos los tratados bilaterales. Buenísimo. Estamos viendo eso. Buenísimo. Los tratados bilaterales. No, pero bueno. Eso ya está triangulado, ¿no? Porque fíjate que se les abre un mundo. Cuando empiezan en la búsqueda de... Primero fueron los textos, que parecía que no había nada, después de repente, al principio la desesperación y después tenían un montón de autores. Ese aprendizaje de búsqueda, ese intercambio, es fabuloso. Y ahora les toca con la fuente. Algunos ya las tienen, otros no. Pero vos fíjate, es impresionante la cantidad de archivos que hay. Es impresionante. Busquen. Y también construyan, porque bueno, tienen las entrevistas, los testimonios, las imágenes, etcétera. ¿Le puedo hacer una consulta? Ahora sí me surge. ¿Por qué preguntas igual la va a hacer? Obvio. Bueno, no, si me dice que no, me desconecto muy ofendido y me voy. Pero no, me decía, cierro el... Vio que yo, cuando empezamos a buscar información sobre el barrio José Ingenieros, empecé a mandar mail a distintos museos o archivos a ver si había información. Y los tipos me contestan alegremente, no sabemos un corno. Entonces yo digo, si parto de una hipótesis, por ejemplo, de que en realidad ese barrio está poco visibilizado, está bien, es más o menos como decir que cuando apago la luz no veo, pero no importa. Si parto de esa hipótesis, ¿ese mail o esa respuesta se puede convertir en fuente? No. Ya sería otro tipo de trabajo. O sea, porque si fuera con el sello y la firma del lugar del registro, tendría un peso. Eso, capaz que es un burócrata simple que te contestó para sacarte de encima y no es que no hay, ¿viste? Pero a la vez sería otro tipo de trabajo, vos ya tendrías que plantear otro tipo de trabajo, ¿cierto? Sería, digamos, el abordaje desde los organismos públicos en torno a los barrios populares, ¿entiendes? Ya sería otra cosa. Pero vos querés descubrir, vos querés conocer la historia del barrio y es distinto. Por eso, o sea, no vamos a dejar de negar que no es un dato. Que así como recién yo nombré a María Elena, si no fuera por la gente que es... Pero me refiero, podría usarlo como dato, porque yo, por ejemplo, rastreando en internet, tengo identificados 4 o 5 lugares donde existen menciones brevísimas al barrio. Por ejemplo, si uno busca en Wikipedia barrios Fonavi, aparece un renglón que lo menciona, como monoblog de Tablada, pero solamente ese dato. Entonces, digo, por ahí justamente queríamos no está mal que lo incorpores, pero no puede ser, digamos... una fuente. Claro, sí, o sea, dar a conocer el estado de situación del conocimiento construido desde los organismos públicos sobre sus barrios. Y eso pasa mucho, esa es una característica, la gente que trabaja con vivienda, con movimientos sociales, sabe muy bien que si no fuera por el trabajo de la gente de la UTEP, de los movimientos sociales, de la UTT, no se sabría nada de la mayoría de la gente de nuestro país y de la matanza, para decir nuestro territorio. Los que generan estadística y saber sobre la situación de nuestros barrios
Son los mismos referentes barriales. Chao Maxi, nos vemos. Chao Bombón. Es terrible. La otra vez yo escuchaba a este chico que es tan realista, ¿no? Uno puede acordar o no de Juan Grabois, o el chico de la garganta poderosa, Nacho Levi, las referentes barriales en las villas. Si no fuera por estas organizaciones, y los mismos chicos de la UTT, por ejemplo, Nahuel Levaji, un montón de... y ellos dicen, son las mujeres, las referentes barriales, las que construyen el saber estadístico y las cualidades de los barrios, porque el Estado no está. Y muchas veces tenemos la ayuda esporádica de universidades y organismos, etcétera. Pero los que construyen y los que te dicen cuántas viviendas no cuentan con cloacas son los referentes barriales. Los que te dicen estos no comen a la noche son los referentes barriales. Los que te dicen cuántos niños hay que no están yendo a la escuela en ese barrio son los referentes barriales. No entran las instituciones. Entonces, si no fuera porque nuestros barrios están organizados por su propia gente. Por eso cuando habla la gente de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ellos hacen sus propias estadísticas y dicen, bueno, ¿cuántos de nuestros productores no son dueños de sus parcelas donde producen las verduras y frutas que comemos todos nosotros? Mirá si no es un dato relevante. Y ellos te dicen, en función de este relevamiento anual que nosotros hacemos en los distintos territorios hortícolas de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, decimos que el mayor problema en la producción hortícola, que luego se verifica en el precio, es justamente la falta de acceso a la propiedad de la tierra o la falta de controles sobre el arrendamiento de esas tierras por parte de estas familias productoras. Digo, son datos que tienen que ver con la comida de todos. Por un lado tiene que ver con el laburo de esta gente, pero esta gente es la que nos alimenta. ¿Quiénes son los que hacen los relevamientos? Las organizaciones. El Estado ahora las está tomando. Desarrollo social, incluso fíjense, qué importante, desarrollo social y economía están tomando como fehacientes los datos de las organizaciones, de las mujeres que encarnan la organización del barrio y te dicen tal y tal, en anotaciones, así una vez me mostraban las anotaciones, estas son mujeres violentadas. Y esto y lo otro, y pasan ese informe al Ministerio de Mujeres y Género. ¡Wow! ¡Qué laburo! Pero el Estado no va, el Estado está tomando, ya estamos en una situación que el Estado, por suerte, un Estado que escucha el dato que forma la gente en el territorio. Eso es algo muy positivo. Y después de ahí hay que pensar las políticas públicas. Entonces, esto que ustedes ven, la matanza, no es una locura. Es lo que sucede. Es lo que sucede, lo que le pasa a los pueblos originarios, lo que le pasa a los afrodescendientes. Es lo que sucede. Hay una realidad, y es el desentendimiento de las instituciones del Estado como una parte, ¿no es cierto? Un Estado capitalista, porque no es cualquier Estado, o sea, se desentiende porque es un tipo de Estado, sobre estas grandes poblaciones, que somos la mayoría. Somos la mayoría. Entonces fíjense qué complejo, ¿no? Que es. Qué complejo. Y gracias a Dios que esta gente es la que lleva adelante los comedores, porque no sé qué sería de muchos de los nuestros. ¿Se acuerdan? En el 2001, buen fin de Dani, nos vemos, a tomar Fernet. ¿Se acuerdan en los más grandes, en torno a fines de los 90, 2001, 2003? No había la cantidad de comedores que hay ahora. Y los pibes comían papel, iban a hurgar basura. No digo que no suceda, pero los comedores suplantaron muchas de estas carencias y generó supervivencia. Terrible. Pero es el trabajo en los barrios. Capaz que hay que ir por ahí, Alexis, ¿viste? Y encontrar los referentes barriales.
Eso está bueno, no estaría nada mal. Que dicho sea de paso, empecé a tener problemas con los referentes barriales porque estaban todos re macanudos el primer día y después no puedo contactar a ninguno. Bueno, pero sí, pasa. Está todo borrado. No, pasa porque aparte también son gente que hace un laburo desinteresado enorme. Chao, Vale, nos vemos. Bueno, terminamos, veo que se están todos yendo, que no dan más, chicos. Les mando un fuerte abrazo y en la semana me van escribiendo, ¿sí? Les hago devolución de lo que fueron entregando sobre las fuentes y seguimos adelante. No dejen de seguir pensando sus trabajos. Se les ocurre algo y lo escriben, ¿ok? Igual ya en poquito tiempo empezamos a palo y palo con la escritura. Vale, profe. Perfecto. Buenas noches. Hasta luego. Chicos, Buena buen fin de, profe. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches.